tardes tengan todos ustedes. Les pido su atención. Vamos a dar inicio a los trabajos de esta primera mesa. Esta mesa está integrada por el maestro Javier Vargas Sempoaltecatl, subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas y encargado del despacho de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal. Bienvenido, maestro. Se integra también por la magistrada Yasmín Esquivel Moza, magistrada presidenta del Tribunal del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Por motivos personales, el magistrado José Manuel Guajardo Canales no pudo asistir. Sin embargo, el secretario de esta mesa, su servidor, el magistrado Sergio Ramón Macedo López, a sus órdenes. Sin mayor trámite y para darle celeridad a esto por razón del tiempo, le pediríamos al maestro Javier Vargas que tome el uso de la palabra para que nos haga la exposición del tema, por favor. Muchas gracias, nuevamente buenas tardes. Gracias, magistrado Sergio Ramón Macedo López. También saludo nuevamente a la magistrada Yasmín Esquivel Moza, vicepresidenta de la Asociación Nacional de Tribunales de lo Contencioso Administrativo. Realmente un honor compartir la mesa en esta tarde. Y bueno, sin más preámbulos, como decía el magistrado Macedo López, a continuación estaríamos dando inicio a una plática relacionada precisamente con los puntos más relevantes de lo que ha sido ya representado la reforma constitucional y legal que da vida al Sistema Nacional Anticorrupción. Particularmente la orientaremos parte de esta presentación hacia el papel importantísimo a las nuevas atribuciones de los tribunales contenciosos administrativos como parte integrante de este nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, si pudiéramos poner la presentación, por favor. Gracias. Creo que no funciona el control, entonces me podrían ayudar. ¿Quién está manejando Si pudieran pasar la siguiente, por favor. No, a ver. Ahí, gracias. Bueno, como antecedentes inmediatos, decíamos, tenemos la reforma constitucional que implicó la modificación a 14 artículos, particularmente relacionados con el título cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referida precisamente a la materia de responsabilidades. Y para iniciar o para resaltar uno de los puntos principales de esta reforma, se modifica la denominación del título cuarto y este régimen disciplinario en el ámbito administrativo se amplía y ya no solamente aplica a servidores públicos, sino también a particulares vinculados con hechos de corrupción. Entre otros, también se menciona por primera vez a nivel constitucional que el Poder Ejecutivo Federal contará con una dependencia encargada del control interno en la Administración Pública Federal, que su titular será designado por el Presidente de la República, pero requerirá como requisito adicional la ratificación del Senado de la República. En este momento precisamente estamos en ese periodo de transición y como lo anunció el presidente Enrique Peña el 18 de julio, cuando promulga el primer paquete de 7 leyes secundarias, estará enviando en este periodo de sesiones el nombramiento del secretario de la Función Pública al Senado de la República para su ratificación. Esta reforma es histórica en nuestro país y junto con las demás reformas estructurales en materia educativa, energética, política, impulsadas por el señor presidente, pues viene a establecer un sistema nacional, no un sistema federal, sino un sistema nacional que implica el involucramiento de todas las autoridades de los poderes públicos del Estado mexicano y de los 3 órdenes de gobierno. Asimismo, por primera vez en la historia, esta reforma es resultado no solamente de la participación o de la iniciativa del titular del Poder Ejecutivo y de los diferentes grupos parlamentarios en el Congreso, sino que existió una participación activa con la presentación de iniciativas por parte de la sociedad civil organizada y por todos los ciudadanos. En ese sentido, les decía yo, esta reforma representa
un momento histórico en nuestro país y un parteaguas en el derecho disciplinario en México. Es el antes de la reforma constitucional y el después de la misma. En ese sentido, este nuevo esquema involucra a todas las autoridades, decíamos, de los poderes públicos y de los 3 órdenes de gobierno, y da un empoderamiento a la ciudadanía, a darle por primera vez también una participación formal como parte de este comité, y como lo veremos más adelante. La siguiente, por favor. Esta reforma particularmente está muy vinculada con aquella que establece el Sistema Nacional de Transparencia, cuya ley general se emitió el 4 de mayo del año 2014 y que también, al igual que este, establece un Sistema Nacional de Transparencia. Y rápidamente destacaríamos 3 aspectos de esta reforma constitucional en materia de transparencia. Primero, establece también un sistema nacional, mandata que todos los órganos garantes, tanto a nivel federal como en cada una de las entidades federativas, tengan el carácter de organismo autónomo, amplía el universo de sujetos obligados a más de 300, incluye, por ejemplo, a partidos políticos y a sindicatos, y en general a cualquier persona física o moral que ejerza recursos públicos. Asimismo, amplía el catálogo de información pública de oficio, particularmente la relacionada con el ejercicio del gasto público. Asimismo, esta reforma en materia de combate a la corrupción se viene a sumar a los esfuerzos que en el ámbito administrativo ha realizado el Poder Ejecutivo. El día 3 de febrero del año 2015, el presidente instruyó la realización de 8 acciones ejecutivas al secretario de la Función Pública orientadas a prevenir el conflicto de interés y combatir la corrupción. Entre otras acciones, en el Poder Ejecutivo fue el primero en implementar dentro de la declaración patrimonial la relacionada con el conflicto de interés, asimismo el establecer por primera vez un protocolo de contacto entre proveedores y contratistas con los servidores públicos que participan en las contrataciones públicas, entre otras acciones. La siguiente, por favor. Dentro de los principales aspectos de esta reforma constitucional es que fortalece a instituciones ya existentes como la Auditoría Superior de la Federación, como la Secretaría de la Función Pública, que como ustedes saben, al inicio de esta administración federal se pretendía que desapareciera para dar cabida a un organismo constitucionalmente autónomo denominado Comisión Nacional Anticorrupción. Sin embargo, después de este proceso democrático en el que participaron todas las fuerzas políticas, todos los poderes públicos y la ciudadanía, se da lugar a este Sistema Nacional Anticorrupción y, lejos de desaparecer esta dependencia, se fortalece y se le dan nuevas atribuciones para establecer esta coordinación con los demás integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción. Por primera vez también se dota al Tribunal Federal, ahora denominado Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de atribuciones para sancionar a servidores públicos y a los particulares vinculados con faltas graves o hechos de corrupción. Entre otras también, decíamos, los particulares podrán ser sujetos de este nuevo esquema y además también se prevé a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, la cual también es una autoridad autónoma del Poder Ejecutivo. Se establecen como parte de este sistema nacional los 32 sistemas locales anticorrupción y finalmente podríamos mencionar que se homologa el plazo de prescripción de las facultades sancionatorias para las autoridades que tienen facultades en esta materia y se amplía a 7 años. Con esto se termina con la heterogeneidad que existía en este y otros temas en materia de responsabilidades, en atención a que existía una ley federal y 32 leyes locales en materia de responsabilidades. La siguiente. En ese sentido, se otorgan de igual forma a las cámaras del Congreso de la Unión nuevas facultades, entre otras podemos mencionar las siguientes: a la Cámara de Diputados para coordinar y evaluar el desempeño de la Auditoría Superior de la Federación, para emitir recomendaciones para la mejora en el desempeño del objetivo de sus programas, para continuar revisando la cuenta pública a través de la Auditoría Superior de la Federación, y se le otorga también la facultad de designar a los titulares de los órganos internos de control de los organismos autónomos que ejerzan recursos previstos en el presupuesto de egresos de la Federación. Por lo que hace a la Cámara de Senadores, entre otras facultades, se le da la de ratificar el nombramiento del secretario de la Función Pública hecho por el presidente de la República. La siguiente, por favor.
Aquí mencionamos el primer paquete de leyes reglamentarias que vienen a dar vida en el ámbito legal al nuevo Sistema Nacional Anticorrupción a partir de la modificación de esos 14 artículos cuya modificación se publicó el día 17 de mayo del año 2015. Este paquete se promulgó por parte del presidente el pasado 18 de julio y se publicaron ese mismo día en el Diario Oficial de la Federación. Este paquete comprende 4 nuevas leyes, entre ellas la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas, que prevé un nuevo procedimiento para la investigación, la atención y, en su caso, sanción de las faltas administrativas graves y no graves. Desde luego, una nueva ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, una nueva ley de fiscalización y rendición de cuentas de la Federación, la reforma a la ley orgánica de la Procuraduría General de la República. Precisamente esta reforma va orientada a la nueva Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción y es la que le da esa autonomía del Gobierno de la República. Se reforma también el Código Penal Federal para ampliar las hipótesis de los delitos relacionados con los temas de corrupción. Asimismo, se amplían y se hacen más severas las penas correspondientes. Y finalmente mencionamos la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, por la cual el derogado artículo 37, mediante decreto publicado el día 2 de enero del año 2013, a través de esta reforma se reincorpora a la Secretaría de la Función Pública, decíamos, con 2 principales tareas. La primera, ser la dependencia encargada del control interno de todas las dependencias, entidades y empresas productivas del Estado que conforman la Administración Pública Federal. Y segundo, como el integrante del Comité de Coordinación, órgano colegiado que se erige como la máxima autoridad dentro del Sistema Nacional Anticorrupción. La siguiente, por favor. De esta forma podemos visualizar que el Sistema Nacional Anticorrupción se erige sobre 4 principales pilares. El primero de ellos, la Auditoría Superior de la Federación; el segundo, la Secretaría de la Función Pública; el tercero, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa; y el cuarto, el Fiscal Especial de Combate a la Corrupción. Alrededor de estos 4 pilares se encuentra el Comité de Participación Ciudadana, que, como veremos más adelante, el presidente de este comité estará presidiendo anualmente el Comité de Coordinación, que también lo mencionamos en esta lámina. A su vez tenemos el marco jurídico que viene a reglamentar todo este sistema, que es la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, y finalmente tenemos a las 32 entidades federativas que estarán conformando sus sistemas locales anticorrupción. Veremos ahora precisamente lo que es la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, y decíamos que este ordenamiento tiene por objeto establecer los mecanismos de coordinación entre todas las autoridades de los órganos de gobierno y los poderes públicos para llevar a cabo la prevención, la detección y, en su caso, sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, asimismo para la fiscalización y control de recursos públicos y llevar a cabo toda la emisión de las políticas, las directrices y los lineamientos a seguir por parte de los integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción. Este sistema, si bien está integrado, decíamos, es un sistema nacional en el cual se articulan los esfuerzos de todas las autoridades de los poderes públicos y de los órdenes de gobierno, pues cuenta con órganos colegiados para establecer una adecuada coordinación. Aquí mencionamos los más importantes: el Comité Coordinador, el Comité de Participación Ciudadana, el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización y, desde luego, los 32 sistemas locales a través de sus respectivos representantes. Iniciaremos con el Comité Coordinador. El Comité Coordinador es un órgano colegiado en donde participan 7 integrantes. Este Comité Coordinador tiene como principal función, decíamos, establecer los mecanismos de coordinación entre todos los integrantes del Sistema Nacional. ¿Quiénes son los integrantes? Bueno, está encabezado, decíamos, por un ciudadano, que es el que estará presidiendo el Comité de Participación Ciudadana y, a su vez, presidirá anualmente este comité. Estará el secretario de la Función Pública, el auditor superior de la Federación, el magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el fiscal especializado de combate a la corrupción, un representante del Consejo de la Judicatura Federal y el comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Como pueden ustedes ver,
Con este órgano colegiado tenemos la participación del Poder Ejecutivo Federal, del Poder Legislativo Federal, del Poder Judicial de la Federación y de organismos autónomos, administrativamente hablando, como el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción y constitucionalmente hablando, como es el caso del INAI. Entre las facultades de este comité coordinador, decíamos, están las que mencionamos o las que se ponen en esta diapositiva, que son entre otras la aprobación, diseño y promoción de la política en esta materia, la de aprobar la metodología de los indicadores para la evaluación de todos los que participan en este sistema nacional y establecer la plataforma digital nacional que precisamente se va a integrar por primera ocasión en una gran base de datos nacional, 6 sistemas que veremos más adelante, y con lo cual también por primera vez en la historia de nuestro país pues tendremos esta información a disposición de cualquier ciudadano y de las autoridades para un adecuado, oportuno y más expedito impartición de justicia, tanto en el ámbito judicial como en el ámbito administrativo. Para llevar a cabo todo el apoyo y el seguimiento de los acuerdos del Comité Coordinador, la reforma constitucional y legal prevé la existencia de un organismo descentralizado no sectorizado denominado Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. Esta Secretaría Ejecutiva tendrá esta naturaleza jurídica y por lo tanto contará con una personalidad jurídica y patrimonio propio y con autonomía técnica y de gestión. Su principal función es fungir como órgano de apoyo técnico y proveer de los insumos necesarios para que el Comité Coordinador dé cumplimiento a todas sus funciones como máxima autoridad del Comité Coordinador. Esta Secretaría Ejecutiva estará dirigido por un órgano de gobierno, estará a cargo de un secretario ejecutivo. Este órgano de gobierno estará integrado por los miembros del Comité Coordinador, presidido por el presidente del Comité de Participación Ciudadana, y asimismo contará también con una comisión ejecutiva en la cual participará el secretario ejecutivo o secretario técnico de esta Secretaría Ejecutiva. Hemos venido hablando y he venido yo reiterando que dentro de las novedades de este Sistema Nacional Anticorrupción es que por primera vez se da un empoderamiento real a la ciudadanía, y de esta forma lo que les quiero decir es que por primera vez la ciudadanía va a ser corresponsable de atender y de combatir la corrupción. ¿Cómo lo va a hacer? Lo va a hacer a través del Comité de Participación Ciudadana. Este comité, dice la reforma constitucional y la reforma legal, va a estar integrado por 5 ciudadanos y señala como principal condición que estos ciudadanos se hayan destacado por su participación en los temas de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. La integración de este comité está a cargo, en términos de la reforma, del Senado de la República. A ese efecto, precisamente en semanas anteriores y ahorita estamos en pleno proceso, se estableció en los transitorios de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción que el Senado integraría una comisión de selección, la cual va a estar conformada por 9 mexicanos a propuesta de instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil, que también se hayan destacado por estas 3 materias: la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. En los próximos días se dará a conocer la lista que esta comisión, de quienes conformarán esta comisión, y que tendrá que ser previamente aprobada por el Senado de la República. Una vez integrada esta comisión, la principal tarea será la integración del Comité de Participación Ciudadana, para lo cual estará emitiendo la convocatoria correspondiente, donde conoceremos los requisitos que tendrán que cubrir estos ciudadanos, y que en una primera etapa de estos 5 ciudadanos será gradual su periodo de ocupación, es decir, uno de ellos estará en el cargo únicamente un año, que será el que presida en 2017 el Comité Coordinador. El siguiente año presidirá el ciudadano que estará en el cargo 2 años, y así hasta cubrir los 5 años. Decíamos también que como parte del Sistema Nacional Anticorrupción tenemos un subsistema que es el Sistema Nacional de Fiscalización. Este sistema es un mecanismo interinstitucional de coordinación con los órganos responsables de las tareas de auditoría gubernamental en los distintos órdenes de gobierno. Este sistema
va a estar encabezado por un comité rector integrado por la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública, quienes estaremos copresidiendo este comité coordinador y en donde todas las entidades federativas, a través de las contralorías y las entidades de fiscalización superior en los estados, estarán representadas. Decíamos que un aspecto muy importante del Sistema Nacional Anticorrupción es que se prevé el establecimiento de la plataforma digital nacional del Sistema Nacional Anticorrupción, la cual contará al menos con 6 sistemas. El primero de ellos relacionado con el tema de la evolución patrimonial, la declaración de intereses y la fiscal. El segundo, relacionado con los servidores públicos que integran el padrón de quienes participan en los procedimientos de contrataciones públicas. El tercer sistema se refiere a los servidores públicos y a los particulares sancionados. El cuarto sistema es el sistema de información y de comunicación del Sistema Nacional y del Sistema Nacional de Fiscalización. El quinto es el sistema de denuncias públicas por faltas administrativas y hechos de corrupción y finalmente el sistema de información pública de contrataciones. Decíamos que esta plataforma digital nacional por primera vez va a dar vida a una base de datos nacional en la cual se va a concentrar la información relacionada con estos sistemas electrónicos. Aquí es muy importante resaltar los objetivos de esta plataforma digital nacional. El primero de ellos va muy ligado con el tema de transparencia, con el tema de acceso a la información, es decir, toda esta información, la relacionada con declaraciones patrimoniales de conflicto de interés, de servidores públicos sancionados, con quejas y denuncias en contra de servidores públicos, con el sistema de contrataciones públicas. Toda esta información va a ser de entrada información pública de oficios conforme a los lineamientos que establezca el INAI en el Sistema Nacional de Transparencia y no tendrán mayor limitación que la protección de datos personales. Ese es el primer gran objetivo de esta plataforma digital nacional. El segundo es que todas las autoridades involucradas en este Sistema Nacional Anticorrupción pues no tengamos, como lo hacemos hasta el día de hoy, que dentro de una investigación, dentro de un procedimiento, al requerir información de autoridades estatales, de autoridades de otros poderes públicos, tengamos que hacer un requerimiento a través de un oficio, estar dándole el seguimiento de manera aislada a cada una de estas autoridades. No, con esta plataforma en algún momento tendremos acceso como autoridades competentes para el ejercicio exclusivo de nuestras atribuciones. Además de que, reiteramos, va a ser información a nivel nacional. En este sentido, por ejemplo, a través de esta plataforma digital nacional podremos conocer qué servidores públicos han sido sancionados, cuáles están inhabilitados, en su caso los antecedentes, si fueron amonestados, suspendidos, con independencia del poder público que lo haya hecho y el orden de gobierno del cual se trate, lo cual nos va a dar una certeza, una certidumbre y una oportunidad para poder llevar a cabo una mejor política de transparencia y de rendición de cuentas. Es muy importante señalar que este efecto, aquí no es que se vayan a crear 6 nuevos sistemas, no, aquí la intención es intercomunicar, vincular los sistemas que existen al interior de cada poder público, de cada entidad federativa e interconectarlos a esta plataforma digital nacional, desde luego conforme a los lineamientos que dicte el comité coordinador. A manera de ejemplo podemos mencionar que por lo que se refiere al sistema 1, en el caso de la Secretaría de la Función Pública, el sistema de Claranet Plus, que es el que utilizamos, es la herramienta informática que utilizamos para recibir, registrar, administrar y resguardar las declaraciones patrimoniales y de conflicto de interés, tendremos que estar interconectando esta plataforma digital nacional y tendremos que estar adecuando los formatos conforme a los lineamientos que dicta el comité coordinador. Lo mismo, por ejemplo, en el caso del sistema de información pública de contrataciones, tendremos que estar vinculando, conectando el sistema Compranet o en el caso del sistema de denuncias públicas, interconectaremos el sistema integral de denuncias y quejas denominado SIDEC, que la Secretaría de la Función Pública está implementando precisamente para facilitarle al ciudadano la presentación de las denuncias y quejas relacionadas con actos de corrupción. En ese sentido, esta herramienta es una herramienta muy novedosa que requiere, como lo hemos comentado, también de la voluntad, no solamente política, sino también jurídica y material de todas las autoridades que intervenimos
en el Sistema Nacional Anticorrupción para que en algún momento esa base de datos nacional esté a disposición de la ciudadanía y de todas las autoridades competentes en la materia. La nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas, decíamos, su principal objetivo, como cualquier otra ley de responsabilidades, es tutelar la prestación de un servicio público adecuado. ¿Conforme a qué? Conforme a los principios que se prevén en estas leyes de responsabilidades. Tradicionalmente se hablaban de 5 principios, que son los principios de legalidad, honestidad, imparcialidad, eficacia, eficiencia, pero ahora ante este nuevo marco jurídico se agregan principios novedosos como el de disciplina, como el de integridad, el de profesionalismo, el de lealtad, que anteriormente no se prevían. Para la tutela de estos principios, desde luego se establece un catálogo de obligaciones para los servidores públicos, cuyo incumplimiento pues dará lugar a una infracción de carácter administrativo. Pero aquí viene lo novedoso de este sistema. A partir de esta determinación surge la competencia como autoridad investigadora, autoridad instructora y autoridad sancionadora. Aquí nada más para mencionar a manera de ejemplo el tema de la declaración patrimonial y de intereses, se amplía el universo y ya no solamente va a ser una obligación para los servidores públicos de mando medio superior. Como ustedes recordarán, el régimen tradicional de responsabilidades establecía esta obligación para quienes tuvieran por lo menos un nivel de jefe de departamento o equivalente hacia arriba, o bien aquellos que realizaran funciones de determinada naturaleza, como son las de participar en los procesos de contrataciones públicas, atender en ventanilla al público, otorgar autorizaciones, llevar a cabo facultades de seguridad pública, de fiscalización. Ahora con la reforma basta tener la naturaleza de servidor público, es decir, desempeñar un empleo, cargo o comisión para estar sujeto a esta obligación. En ese sentido, el universo, por ejemplo, en el Poder Ejecutivo Federal, que al día de hoy es un padrón de 300,000 servidores públicos, con esta nueva disposición, a partir de la entrada en vigor de esta nueva ley, que es en julio del año que viene, el universo crecerá a más de 3 millones de sujetos obligados. Es importante mencionar que en este tema y en todos, el comité coordinador será quien marque los lineamientos y la directriz. En ese sentido, ellos van a establecer los formatos, la información que deberá de proporcionarse, y esos formatos, reitero, tendrán que ser observados no solamente por la Secretaría de la Función Pública, sino por todas las contralorías de todos los poderes públicos y de todos los órdenes de gobierno. Aquí también es importante mencionar que no obstante que el comité coordinador establecerá estas políticas, cada una de las autoridades en su ámbito de competencia continuarán administrando, recibiendo y resguardando esa información, y así sucederá en el caso de la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito federal. En el ámbito del Estado de México, pues será la Dirección General de Responsabilidades de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado quien seguirá recibiendo pues las manifestaciones de bienes correspondientes. Los plazos se mantienen, son 60 días para la declaración de inicio, la declaración de conclusión, y será durante el mes de mayo de cada año cuando se presente la actualización correspondiente. Aquí es importante mencionar que no obstante que, por ejemplo, en el caso del Estado de México, del gobierno federal, estos plazos eran los que se venían observando. En algunas entidades federativas no era así, en algunas entidades se manejaba el plazo de 30 días y la anualidad se presentaba en el mes de enero, en el mes de octubre. Con esta reforma, decíamos, la intención es homologar los criterios, los plazos, los periodos y lo demás, con la finalidad de dar de hacer homogéneo el sistema de responsabilidades en nuestro país y dar una certeza y seguridad jurídica, así como ampliar las facultades de las autoridades competentes en esta materia. Bueno, pasemos ahora a lo que son la competencia de la autoridad, decíamos, la autoridad investigadora, sustanciadora y sancionadora. Esto va a depender de la naturaleza, de la calificación que se haga la falta administrativa que se comete. En ese sentido se distinguen faltas administrativas no graves y faltas administrativas graves. ¿Cuáles van a ser las no graves? Pues aquellas que precisamente el legislador establece respecto del incumplimiento de determinadas obligaciones. Aquí en esta lámina vemos algunas de esas obligaciones cuyo incumplimiento dará lugar a la comisión de una falta administrativa no grave. ¿Cuándo estaremos hablando de faltas administrativas graves? Pues aquellas que estén vinculadas con hechos o actos de corrupción. En este caso, además, el legislador les dio una denominación, por primera vez también en la historia del derecho disciplinario de nuestro país, les da una denominación que ahorita, bueno, si las ven ustedes ahí, pues es un lenguaje
que los abogados vinculábamos más o relacionábamos más con el ámbito penal. En ese sentido, encontramos ahora que faltas administrativas graves se denominan como cohecho, peculado, desvío de recursos públicos, abuso de funciones, desacato, encubrimiento, obstrucción de la justicia. Y cada una de estas faltas no graves pues viene una descripción. Aquí es importante mencionar que esta denominación y esta descripción obviamente aplica únicamente en el ámbito administrativo. La parte penal, bueno, pues está prevista en el Código Penal, en el Código de Procedimientos Penales, y la autoridad competente para su investigación, bueno, será la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, quien es la única autoridad con facultades para ejercer la acción penal y previo a esto investigar y perseguir los delitos correspondientes. También en esta nueva ley se prevé un catálogo de actos de particulares vinculados con faltas administrativas graves y se les da una denominación. Y encontramos, entre otras faltas, el soborno, la colusión, el uso indebido de recursos públicos, la obstrucción a las facultades de investigación, la utilización de información falsa, la contratación indebida de servidores públicos. Todo esto, decíamos, da pie a que este nuevo marco jurídico sean sujetos también de su aplicación los particulares, ya no únicamente se limita a los servidores públicos. ¿Cuáles son las sanciones para estas hipótesis? Se prevé un catálogo que, como lo veremos, son las mismas sanciones que tradicionalmente se han previsto en el ámbito administrativo, tratándose de servidores públicos, sean faltas no graves o faltas graves. Estas sanciones son la amonestación pública o privada, la suspensión, la destitución, la inhabilitación temporal para desempeñar empleo, cargo o comisión público hasta de 20 años y cuando esta falta esté ligada a un daño o perjuicio al erario público, pues además se podrá imponer una sanción de carácter económico. Los plazos de prescripción se homologan en el ámbito federal y en todos los ámbitos, en el ámbito local, en las 32 entidades federativas, y la prescripción será de 3 y de 7 años según se trate de una falta no grave o grave. En el caso de los particulares, personas físicas o morales, se establece un catálogo expreso de sanciones. ¿Cuáles son estas? La sanción económica, la inhabilitación temporal para participar en contrataciones públicas, la indemnización por daños y perjuicios ocasionados a la hacienda pública, ya sea la federal, la estatal o la municipal, la suspensión de actividades y la disolución de la sociedad respectiva. En este caso, la facultad sancionadora prescribirá siempre, por tratarse siempre de faltas graves, en 7 años. Y siempre en estos casos será el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el ámbito federal y en las entidades federativas les tocará a los nuevos tribunales locales de justicia administrativa imponer estas sanciones. De esta forma podemos resumir gráficamente el nuevo procedimiento disciplinario a la luz de este nuevo régimen conforme a lo siguiente. Tenemos que la autoridad que interviene tendrá la modalidad, son 3 modalidades, la modalidad de autoridad investigadora, que es precisamente la que se va a encargar de integrar el expediente de investigación para determinar si hay elementos que hagan presumir la comisión de una falta administrativa, ya sea grave o no grave. Concluida esta etapa, se turna al área de responsabilidades para llevar a cabo la etapa de instrucción. Se llevará a cabo el citatorio, el desahogo de la garantía de audiencia, la recepción de pruebas que en su caso presente el servidor público o el particular citado a garantía de audiencia. Concluida esta etapa, si se trata de una falta administrativa no grave, la última modalidad, que es la de autoridad sancionadora, corresponderá al órgano interno de control o a la Secretaría de la Contraloría de la Función Pública según la denominación en el ámbito federal o local de que se trate. Si se trata de una falta administrativa grave, en ese caso surge la competencia al Tribunal Federal de Justicia Administrativa o a los tribunales locales de justicia administrativa. A tal efecto, el órgano interno de control o la Secretaría competente hará la promoción de responsabilidad administrativa ante el tribunal para que éste emita la resolución que en derecho corresponda y en su caso aplique las sanciones que prevé la Ley General de Responsabilidades en el ámbito federal y en su caso o en su momento, una vez que se expidan las leyes locales de responsabilidades administrativas. En ese sentido, decíamos, esta reforma constitucional y legal les da un plazo de 1 año a partir de la entrada en vigor de las leyes de 18 de julio, es decir, a más tardar el 19 de julio del próximo año,
en cada una de las entidades federativas se tendrá que tener ya la adecuación a la Constitución local y haberse reformado o expedido las leyes locales de los sistemas de anticorrupción, la ley de responsabilidades administrativas, la ley orgánica del Tribunal Local de Justicia Administrativa, la reforma a la ley orgánica estatal para darle las facultades al órgano estatal de control como parte integrante de este sistema local anticorrupción y pues todas las demás que lleven consigo, como la creación, si no existe, de la Fiscalía Local de Combate a la Corrupción, asimismo los delitos relacionados con los temas de la corrupción. En ese sentido, pues estará de igual forma, tendrán ya un procedimiento administrativo disciplinario similar al que comentábamos, donde se tendrá una autoridad investigadora, una autoridad instructora y una autoridad sancionadora, donde si se trata de faltas graves, surgirá la competencia para los tribunales contenciosos administrativos, quienes estarán imponiendo estas faltas. Se tendrán que prever también, pues, a manera de espejo, como lo prevé la Ley General de Responsabilidades, pues las obligaciones, los principios que rigen el servicio público y las infracciones que se consideran como graves y como no graves, conforme a lo que establece la nueva Ley General de Responsabilidades. Se tendrán que homologar los plazos de presentación de modalidades de la declaración patrimonial y se tendrán que atender a los criterios que establezca el comité coordinador en cada una de estas materias. Se tendrá que establecer pues su plataforma local, digital local, donde se conformen estos sistemas, la cual a su vez tendrá que estar interconectada a la plataforma digital nacional. Tendrán que establecer su comité coordinador, su sistema local de fiscalización conforme a los lineamientos, su comité de participación ciudadana. Tendrán que establecer su secretaría ejecutiva del comité coordinador del sistema local anticorrupción. Tendrán que prever a manera similar a la que se prevé para el Comité Coordinador Nacional, pues los principios para el sistema local anticorrupción, ¿no? A ver, aquí no sé qué pasó, como que va para atrás. No, es que está al revés. Es que lo tengo al revés. Perdón. Sí, yo creo que sí. Ya. Una disculpa, Ahora sí, ahí estábamos. Entonces, es el comité local. Ahora, hablaremos un poquito de lo que es la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción. Decíamos que esto fue materia de la reforma a la Ley Orgánica de la PGR. Se erige como el órgano facultado para la persecución e investigación de los delitos relacionados con el tema de corrupción. Forma parte integrante, es uno de los 7 integrantes del comité coordinador. Y será desde luego fiscalizado por la Fiscalía General, por el órgano interno de control competente, por la Autoridad Superior de la Federación. Tendrá que rendir un informe al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y generará los mecanismos de coordinación con las fiscalías locales anticorrupción que se establezcan en cada una de las 32 entidades federativas. Aquí mencionamos algunas de las nuevas hipótesis de los delitos por hechos de corrupción, así como la ampliación de los plazos de las penas privativas que se hacen más severas a partir de esta reforma. Por lo que hace a la Autoridad Superior de la Federación, decíamos, también era una autoridad ya existente, pero ahora con la reforma se amplían sus facultades y no solamente se van a limitar a la revisión de la cuenta pública del ejercicio anterior, sino que cuenta con facultades para llevar a cabo auditorías en tiempo real, es decir, en cualquier momento puede auditar ejercicios anteriores o bien el ejercicio que esté corriendo. Y desde luego se convierte también en autoridad investigadora y promoverá las responsabilidades correspondientes ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, presentará las denuncias que en su caso correspondan ante la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción y las denuncias correspondientes por juicio político ante la Cámara de Diputados que corresponda.
¿Cómo andamos? ¿En dónde estamos en este momento en el Sistema Nacional Anticorrupción? Bueno, este primer paquete de estas nuevas leyes, estas 7 leyes, 4 nuevas y 3 reformas, entraron en principio todas en vigor al día siguiente de su publicación, particularmente la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas. Por lo que hace a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, decíamos, esta entrará en vigor al año siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, es decir, el 19 de julio del año 2017. Por lo que hace a la reforma a la Ley Orgánica de la PGR, está sujeto a la condición de que el Senado de la República haga la designación del fiscal especial anticorrupción. Dentro de lo que corresponde al Poder Ejecutivo Federal, actualmente se encuentra en proceso y en los próximos días se estará publicando la reforma al Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública para empatar en el ámbito administrativo todas las nuevas facultades que tiene la Secretaría de la Función Pública. Aquí mencionamos también a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ya que con la reforma publicada el 2 de enero de 2013, parte de las facultades de la Secretaría de la Función Pública no relacionadas con los temas de responsabilidades pasaban a formar parte de esta Secretaría de Hacienda. Ahora con esta reforma se retoman en la Secretaría de la Función Pública, entonces en ese sentido pues también requiere de una reforma su reglamento interior. Asimismo, se tendrá que estar emitiendo el nuevo reglamento interior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Como les decía, dentro de este periodo deberá instalarse la comisión de selección que tendrá la importante tarea de elegir a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana. Una vez que se agote esto, es decir, una vez que se seleccione en su totalidad a los 5 integrantes del Comité de Participación Ciudadana, se tendrán 60 días dentro de los 60 días siguientes para que se lleve a cabo la sesión de instalación del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Una vez que esto suceda, se tendrán otro periodo de 60 días hábiles para que inicie operaciones la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. Con todo esto, seguramente se estará iniciando operaciones plenas a partir de julio-agosto del año entrante. Es decir, estaremos igual iniciando el Sistema Nacional Anticorrupción de la mano con los 32 sistemas locales anticorrupción. Concluiremos finalmente con el tema de los tribunales de justicia administrativa y su participación en el Sistema Nacional Anticorrupción, una vez hecho todo este antecedente de los aspectos más importantes de la reforma constitucional y legal del Sistema Nacional Anticorrupción. En ese sentido, decíamos, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa se establece como la autoridad que va a sancionar las faltas administrativas tanto graves cometidas tanto por servidores públicos como particulares vinculados a hechos de corrupción. En ese mismo sentido, los tribunales locales de justicia administrativas tendrán también esta facultad sancionatoria y desde luego mantendrán en ambos casos, en el ámbito federal y local, pues la facultad de dirimir las controversias que se susciten entre la Administración Pública Federal y los particulares en las otras materias, entre otras pues la fiscal. Aquí, bueno, mencionamos una serie de las nuevas facultades que tendrán los tribunales locales de justicia administrativas. Entre ellos, pues, en el caso del Tribunal Federal de Justicia Administrativa se va a crear la tercera sección de la Sala Superior que va a estar especializada en esta materia. Se van a crear asimismo 5 salas regionales especializadas en la materia de responsabilidades administrativas. Como decíamos, dentro de las principales facultades está la de resolver y en su caso sancionar a servidores públicos y particulares vinculados con actos de corrupción. En su caso fincará el pago de responsabilidades resarcitorias, indemnizaciones y sanciones pecuniarias y dictará las medidas preventivas y cautelares. En ese sentido, los tribunales locales de justicia administrativa, previo a todo esto, se tendrá que tener una modificación o expedición de nuevas leyes para crear las salas especializadas en materia de responsabilidades administrativas. En esta nueva legislación se tendrán que establecer estas facultades para resolver y en su caso sancionar a los servidores públicos y particulares que cometan faltas administrativas graves en el ámbito local. También tendrán facultades para fincar el pago de responsabilidades resarcitorias, establecer las indemnizaciones y el pago por daños y perjuicios, así como establecer las medidas preventivas y cautelares.
Con esto estaré yo concluyendo mi participación, agradecerles nuevamente su atención y bueno, quedo a sus órdenes para cualquier comentario. Muchas gracias. Sí, queremos agradecer al maestro Javier Vargas su explícita y extensa explicación sobre la reforma al sistema anticorrupción. A mí nada más me gustaría agregar como comentario que urge que todas las entidades federativas pongamos manos a la obra en la reforma primero legislativa para adecuar los ordenamientos legales correspondientes que hagan pareja con la reforma federal, pero además, lo más importante, la capacitación. Urge capacitar a todo el personal administrativo y jurídico de los tribunales ahora de justicia administrativa con la finalidad de que comprendan perfectamente en qué consisten las faltas graves. Esos son tipos que requieren una adecuación de la conducta y por lo tanto se requiere tener conocimiento para esa tipificación. Por lo tanto, yo sí apuesto primero a esa capacitación y desde luego con la reforma legislativa, porque los tiempos nos van a alcanzar. De aquí a julio del 2017 falta poquito, van a ver que nos vamos a ver muy apresurados. Y concedería el uso de la palabra a la magistrada Yasmín con la finalidad de que nos haga la relatoría correspondiente. Gracias por la atención y gracias, maestro. Muchas gracias. Gracias, muy amable, magistrado Sergio Macedo. Pues es una espléndida exposición la que ha presentado el maestro Javier Vargas Sempoaltecatl. En esta exposición creo que las conclusiones y la relatoría ha sido puntual el señor maestro Vargas en todo el planteamiento de lo que ha sido el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. Él nos está dejando en este momento el documento que hoy fue presentado, que sin duda alguna nos servirá a todos los que estamos aquí para llevar a cabo nuestras tareas en nuestras entidades federativas. Yo me encargaré de distribuirlo y a manera de relatoría y conclusiones será el propio documento el que ha presentado el maestro, ya que a partir de esta reforma de mayo del 2015, no tan solo abarcó esta parte, sino también desde la reforma en mayo del 2014 al sistema de transparencia a nivel federal y en cada una de las entidades. Nos ha llamado la atención algunos puntos únicamente que quisiera señalar, como es el empoderamiento de la ciudadanía en el marco de este Sistema Nacional Anticorrupción. Dentro de todo este proceso que tiene el Ejecutivo Federal y las cámaras, también las leyes secundarias que han sido presentadas ya, estas 4 nuevas leyes y las 3 grandes reformas a leyes ya existentes, que se presentaron en el pasado mes de julio del 2016 y que tenemos efectivamente hasta julio del 2017 para adecuar nuestras legislaciones locales, desde el caso de las entidades, las constituciones locales, y en el caso nuestro, el estatuto, que ahora será la Constitución de la Ciudad de México, que está en este momento en plena construcción. También nos ha llamado la atención que nos ha llevado en todo el Sistema Nacional Anticorrupción en cada una de las obligaciones y facultades de los 3 niveles de gobierno, de todas las entidades federativas y de los 3 poderes federales. La Auditoría Superior de la Federación, las facultades de las cámaras de diputados, de la Cámara de Senadores, pero lo que más nos ha llamado la atención justamente es el nombre de la mesa, que es los retos que tienen los tribunales administrativos en materia federal y en materias locales. Este impacto que van a tener los tribunales administrativos, creo que ha sido explícito el maestro Vargas en decirnos qué es lo que viene y los grandes retos que tenemos enfrente, que no es cosa menor. Yo quiero decirle que los tribunales administrativos de todo el país tenemos este reto por una razón, porque somos tribunales transparentes, honestos, que han estado siempre a la vanguardia de todas las facultades y de todo lo que han marcado las leyes, y son tribunales, sé que la discusión se hablaba de crear nuevos tribunales de cuentas, nuevos tribunales dentro del marco del sistema anticorrupción, y se determinó que fueran nosotros, los tribunales administrativos, los que enfrentemos este gran reto. Y en ese sentido, y la preocupación de la asociación y del presidente Terrón, del Consejo Directivo y de todos los magistrados que estamos aquí, es justamente para que usted pueda constatar la preocupación que tenemos ante este reto tan importante que nos está dando la ciudadanía
y las cámaras, el Congreso General. Es esa nuestra preocupación y en ese sentido vamos a seguir trabajando, no tan solo en este Congreso Nacional, sino en todo lo que resta, hasta que hagamos realidad todas las disposiciones constitucionales en los tribunales de cada una de las entidades federativas. Muchísimas gracias, maestro Vargas Sempoalcatl.